Hola amadas, bienvenidas a la lección 1 de este estudio de Juan. Antes de comenzar, quiero hacerles unos anuncios. Primero, quiero dejarles saber que nosotros tenemos un programa escolar. BSF, uno de sus objetivos es alcanzar a la próxima generación para Cristo Jesús, y una manera de que lo hacen es teniendo un programa escolar en esta clase y en la mayoría de las clases de BSF. El programa escolar es para niños que están desde grado 1 hasta grado 12. Así que qué privilegio y qué oportunidad tan especial de poder tener a nuestros hijos estudiando lo mismo que estudiamos nosotras en el libro de Juan. Así que las exhorto a que si tienen hijos, sobrinos, nietos, que los registren en una clase de BSF. Nuestra clase se reúne los miércoles en la noche y nos pueden escribir para más información a un correo electrónico a bsfmiami@gmail.com. Y el otro anuncio que tenemos es que nuestro primer seminario Navegando la Biblia será el sábado 16 de septiembre de 9 a 9:30 de la mañana, y lo vamos a repetir el martes 19 de septiembre en la noche de 8:30 a 9 p.m. Esperamos que puedan también participar. También nos pueden escribir al mismo correo electrónico si quieren más información. Bueno, amadas, les cuento que la revista Time una vez dedicó su portada a la pregunta ¿quién fue Jesús? En el artículo preguntaban ¿de dónde vino Jesús? ¿Cuál fue su mensaje? ¿Buscó comenzar una revolución? ¿En qué punto se dio cuenta que su misión terminaría en muerte? ¿Reconocía Jesús el ser Dios y hombre? ¿Cómo debemos entenderlo hoy, 2000 años después? Y la verdad es que todas son muy buenas preguntas, y son preguntas importantes que quizás alguna vez tú te has hecho, y son preguntas necesarias y que merecen una respuesta. ¿Quién es Jesús? Y si es Dios, ¿por qué vino? Dios, en su plan perfecto, te tiene aquí con un gran propósito. Juan escribió este evangelio para que tengamos la certeza de quién es Jesús, el Hijo de Dios, que es 100% Dios y 100% hombre, dos naturalezas distintas en un solo cuerpo. Juan proclama a Jesucristo como Dios eterno y nos describe la respuesta de la humanidad. Y eso es lo que vamos a ver hoy en 3 divisiones. La primera división, ¿quién es Jesús? En el capítulo 1, los versículos del 1 al 5. La segunda división, el testigo de Jesús, en los versículos del 6 al 13. Y la tercera división, la encarnación de Jesús, en los versículos del 14 al 18. Y vamos a aprender que Jesucristo, quien es 100% Dios y 100% hombre, es nuestra fuente de vida, nuestro propósito y nuestra solución. Así que las invito a que abran sus Biblias al capítulo 1 del libro de Juan y oremos. Señor Padre Todopoderoso, Señor Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Padre, qué privilegio estar aquí en tu presencia con mis amadas hermanas. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque la has preservado para que podamos venir a ti y conocerte y conocer tu corazón. Señor, te pedimos que seas tú obrando en cada uno de nuestros corazones, preparando el terreno para que podamos recibir estas verdades que tú nos estás enseñando hoy, Señor. Señor, queremos conocer tu corazón, queremos amarte más, queremos escucharte, mi Rey. Háblanos, que tus siervas te escuchan. Padre, gracias por el privilegio que es poder estudiar tu palabra.
Y te entregamos toda esta enseñanza, Señor, y te entregamos a cada una de las personas que están aquí escuchando, Señor, que seas tú hablándoles, susurrándoles a sus oídos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Los primeros 18 versículos del capítulo 1 se conocen como el prólogo. Juan introduce los temas que vamos a ver en los próximos 21 capítulos. Juan comienza estableciendo quién es Jesús, su origen y su esencia. Desde el primer versículo nos dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. De una establece que el Verbo, Jesús, es Dios. Y esa frase, en el principio, nos lleva a hacer la conexión con Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Jesús estaba allí, en el principio de la creación. Ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Nos recuerda que la Biblia es una sola historia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Una historia de redención y de rescate. Y Jesús es el Redentor y el que rescata. El Verbo estaba con Dios en el principio, porque Él es Dios, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Por ende, siempre existió. Él es eterno. Participó en la creación, pues Dios Padre habló, envió su palabra y su palabra creó. Todo lo que se creó por su palabra, por el Verbo, por su Hijo, que disfruta de una comunión íntima con su Padre. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. El versículo 4 nos dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. En Él está la vida, porque hemos sido creadas por Él, a través de Él y para Él. Él es vida, porque sin Él todas estamos muertas en nuestros pecados y separadas eternamente de Dios. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Vino para llamarnos y a restablecer la relación íntima entre el hombre y la mujer con Dios. Esto se restablece a través de la fe en Cristo Jesús, como lo vamos a estar viendo en este libro. Jesús no vino a establecer una religión, sino una relación personal e íntima entre tú y Él. Vino personalmente por ti, para ti, por amor a ti. Vino porque te ama incondicionalmente. Los versículos del 4 al 5, una vez más dicen, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Jesús es la luz que aún resplandece. Y si se dieron cuenta, ese verbo está en el presente, resplandece. No dice resplandeció, resplandece aún hoy, aún en medio de la oscuridad en la que vivimos, en medio de esta cultura que continúa desenfrenada y en un espiral hacia abajo. Resplandece. Su luz resplandece y la oscuridad ha tratado todo por apagarla, pero no ha podido apagarla, ni la apagará. La luz de Cristo resplandecerá siempre. Y tú y yo somos llamadas a dejar que su luz resplandezca a través de nosotras en medio de las tinieblas. Entonces, amadas, ¿qué aprendemos en esta primera sección de estas escrituras? Aprendemos que Jesucristo es nuestro creador y la única fuente de vida y de luz. Él es
100% Dios y 100% hombre. Y es nuestra fuente de vida, nuestro propósito y nuestra solución. La palabra que hablamos, tú y yo, revela nuestros pensamientos, revela nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. La palabra de Dios, su Hijo, Jesús, el Verbo, revela los pensamientos, el carácter y la esencia de Dios. ¿Quieres conocer el corazón de Dios? ¿Quieres conocer lo que ama, lo que detesta, lo que valora, su voluntad? Ven a Jesús. Conoce a su Hijo, la palabra, quien es la representación exacta de la imagen de Dios. O sea, en palabras modernas diríamos, Cristo Jesús es el selfie de Dios, la representación exacta de la imagen de Dios. Y su palabra es vida. ¿Has recibido esa vida? ¿Has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador y como tu Señor? Y si tu respuesta es no o no estoy segura, pídele a tu líder un panfleto llamado ¿Estás seguro? Y pasa tiempo a solas con su palabra, con Jesús. Él vino por ti y quiere que estés segura. En la segunda división, comenzando en el versículo 6, Juan nos dice que Dios envió a Juan el Bautista como testigo de Jesús para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la fuente de luz, sino que fue un mensajero que Dios envió para dar testimonio de la luz. El mensaje de Juan el Bautista no provenía de Juan, sino que le fue dado por Dios para que testificara acerca de la luz verdadera, esa luz que alumbra a todo ser humano sin distinción alguna y que venía a este mundo. Jesús, el que era la luz, ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. El mundo no reconoció a su creador. El que creó sus ojos, creó nuestros ojos, pero nos rehusamos a verlo. Él es luz, pero el mundo está ciego a esa luz que resplandece en todo lugar. Vino a lo que era suyo, a los que estaban esperando al Mesías prometido, pero no lo recibieron, lo rechazaron. Qué tragedia, ¿verdad? Pero eso no acaba ahí, gloria a Dios. El versículo 12 nos dice, mas, ¿a cuántos los recibieron? Siempre hay un remanente. A esos que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¡Qué bendición! Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Tremendo privilegio. Esa es la vida eterna, la vida espiritual que recibimos cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador. ¿Y tú? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Lo has recibido o lo has rechazado? No hay otra luz que pueda penetrar la oscuridad de tu pecado con el propósito de perdonarte y de ofrecerte vida eterna. Solo Jesús y solo por su gracia. En esta sección aprendemos que Dios nos llama a responder a Jesús y a testificar acerca de él. Dios nos llama a responder a Jesús y a testificar acerca de él. Ese es nuestro propósito. Creadas por Cristo y para Cristo, nuestra fuente de vida. Él es nuestra fuente de vida, nuestro propósito y nuestra solución. Somos llamadas a responder a su llamado y solo hay dos posibilidades. O crees y recibes o no crees y rechazas. ¿Cómo se ve tu vida
si lo rechazas a Él como tu Salvador. Si tú no recurres a Él para librarte de la pena justa de tu pecado, si no recurres a Él como tu Salvador, entonces tú asumes el castigo que mereces por tu pecado. Y un día futuro te enfrentarás a Él, pero no como tu Salvador, sino como tu juez. Ouch, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se ve tu vida si sí lo recibes como tu Salvador? Si lo recibes como tu Salvador, entiendes que Él te ama incondicionalmente, a pesar de ti. Jesús cambia la dirección de tu vida y define el propósito de tu existencia. Jesús vino para darte vida y vida en abundancia, vida eterna. Juan el Bautista fue un hombre llamado y enviado por Dios a testificar acerca de Jesús, a fin de que por medio de él todos creyeran. Y tú también eres llamada a testificar acerca de Jesús para que otros vengan a él y crean en él. Qué hermoso sería que al final de tu vida puedan decir: Marta, Carmen, María, Jenny y Beth fue una mujer llamada por Dios y enviada a testificar acerca de Jesús. ¿A quién te está llamando Dios? A que le testifiques acerca de Cristo. En la tercera división, comenzando en el versículo 14, empieza: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esta es la declaración más sorprendente de todas las que ha hecho Juan hasta ahora, especialmente para los judíos que estaban escuchando. Que el Verbo, que existió desde el principio, que es Dios y creador, que creó al hombre a su imagen y semejanza, se haya bajado y vestido de carne y hueso, haciéndose 100% hombre, y vino al mundo con todo lo que es la naturaleza humana: cuerpo, mente, emociones, necesidades como hambre, sed, y que vino y habitó entre nosotros, ¿verdad? Habitó entre ellos. Su presencia estaba ahí, con ellos y entre ellos, y no solo en el templo detrás de las cortinas sagradas, como era la costumbre y lo que ellos conocían. ¿Te puedes imaginar eso cuando ellos escucharon eso? Y que a la misma vez se mantuvo siendo 100% Dios, por lo que se mantuvo sin pecado. Wow, ¿verdad? En nuestras mentes pequeñitas esto es difícil de entender, pero no deja de ser cierto. Esta es la verdad absoluta acerca de Jesús y es la base de nuestra fe cristiana. Nuestro Dios es accesible. Nuestro Dios bajó y se hizo hombre para ser más accesible a ti y a mí. Filipenses 2:7 nos dice: se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y todo por qué? Y todo por amor a ti. Versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él y a todo pulmón proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Él es eterno porque Él es Dios. Eso es lo que significa esa proclamación. El versículo 16 nos dice: de su abundancia todos hemos recibido gracia sobre gracia, bendiciones inmerecidas sobre bendiciones inmerecidas. Desde la bendición de la ley por medio de Moisés, que nos enseñó quién es Dios y cómo debemos vivir para Él.
Y hasta ahora, hasta ese momento, la gracia y la verdad que ha llegado por medio de Cristo Jesús. Y es gracia sobre gracia. Y en el versículo 18, Juan concluye con un resumen. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Jesús, el Verbo, el Hijo de Dios, es el selfie de Dios, es la representación exacta de su imagen. La palabra que nos muestra su corazón, su carácter y su esencia. Y Jesús es el Mesías prometido en Génesis, que vino a redimir y a rescatar a la humanidad. Es esa promesa cumplida. ¿Y qué aprendemos en esta porción de la palabra? En esta última división aprendemos que Jesucristo, quien es 100% Dios, se hizo 100% hombre para ser nuestro Salvador. Gracias, Jesús. Él se hizo 100% hombre para ser nuestro Salvador. Él es nuestra única fuente de vida. Él es nuestro propósito y nuestra solución. Solo por su gracia nos ofrece su salvación. Y esa es la solución que necesitamos. Nuestra necesidad más grande es la necesidad de un Salvador. Y Él es la solución. Juan nos recuerda que las promesas que comenzaron en Génesis y continuaron a través de todo el Antiguo Testamento se cumplen en Cristo Jesús, el Mesías esperado. Él es la respuesta y la solución a nuestra mayor necesidad. Necesitamos un Salvador y Él es nuestro Salvador. Él es la palabra de Dios vestida de carne y hueso. 100% Dios y 100% hombre, que voluntariamente vino al mundo y vivió una vida perfecta, sin pecado, y dio su vida en la cruz por ti y por mí, para redimirnos y para pagar la deuda de nuestro pecado con su propia sangre. Tomó sobre sus hombros toda la ira de Dios, incluyendo la que te correspondía a ti y la que me correspondía a mí, para así restaurar nuestra relación íntima con Dios. Murió en la cruz, pero no se quedó ahí. Al tercer día resucitó, venciendo la muerte y el pecado una vez y para siempre. Aleluya. Y Juan escribió todo esto para que creas y tengas vida. ¿Has creído en Jesús como el camino, la verdad y la vida? ¿En quién está puesta tu fe? ¿Tienes fe salvadora? ¿Has puesto tu fe en Cristo Jesús? Si no estás segura, pídele un panfleto a tu líder llamado Estás Segura y pasa tiempo en sus escrituras, en su palabra con Cristo Jesús, quien es la palabra de Dios, para que estés segura. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Tú eres Dios soberano. Tú eres el gran yo soy, el todopoderoso, el altísimo, el eterno. El Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Señor, tú estás en control de toda situación. Nada de lo que nos pasa, ninguna de nuestras circunstancias, la has pasado por alto. Nada se te escapa, Señor. Ayúdanos a depender más en ti. Ayúdanos a confiar en ti y a saber que tú tienes grandes y buenos planes y propósitos para nuestra vida. Señor, ayúdanos a amarte más.
Danos hambre y sed de ti, de tu palabra, Señor, que querramos pasar más tiempo conociendo tu palabra y conociendo tu corazón. Señor, ayúdanos a que en esta semana podamos ver tu luz resplandecer en todas áreas de nuestra vida, Señor, que donde quiera que vayamos podamos ver tu luz y que donde quiera que vayamos podamos reflejar tu luz. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que tengan una bendecida semana y nos vemos la próxima semana. Dios les bendice. Bye.